vamos a tener por ahí nuestra primera diapositiva, que es el título de nuestra clase. Nuestra clase se llama Conversatorio Literario para el ciclo básico impartido por la profesora Silvia Vanessa Miranda. Muy bien, entonces antes de comenzar vamos a nuestras instrucciones, reglas y normas de la clase. Entonces, por favor, les voy a suplicar a todos ustedes mantener silenciado su micrófono, encender la cámara si en dado caso el maestro así lo manifiesta o lo amerita en cada uno de ustedes. Si desea participar, lo puede hacer por medio del chat o activando la opción levantar la mano para que se le pueda activar su micrófono. Y el estudiante debe de tener una actitud de respeto hacia todos los integrantes que están en esta sala. Entonces, teniendo ya estas reglas y normas, vamos a comenzar con nuestra clase. ¿En dónde encontrarán ustedes este contenido? Este contenido ustedes lo encontrarán en el libro Proyecto Saber, en estos que ustedes tienen, ¿sí? De Comunicación y Lenguaje 7, 8 y 9. Tendremos a bien la parte de las hojas que vamos a tener como ayuda, que se encuentran de la página 74 a la 79 y de la 84 a la 88. Entonces, les voy a dar 2 minutos para que ustedes puedan situarse en estas páginas, 74 a la 79 y de la 84 a la 88. Cuando ya lo tengan, pueden escribir ahí una manita arriba que ya todos tienen las hojas de las cuales vamos a trabajar este día. Entonces, una vez más, repito, páginas 74 a la 79 y páginas 84 a la 88. Muy bien. Ya por ahí están escribiendo algunos que ya tienen las páginas. Vamos a esperar a otros que todavía no. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a comenzar con nuestra clase. En este momento, vamos a comenzar viendo qué es literatura. Recuerden que el tema de nuestra clase es conversatorio literario. Si ustedes ya se dieron cuenta, en su libro primero, segundo y tercero, tienen aspectos como literatura, literatura del barroco, romanticismo, literatura de la ilustración y siempre hablando de literatura. Otros quizás pueden tener ahí también literatura del neoclasicismo o literatura del romanticismo. Entonces, en todos los libros va a aparecer de esta manera. Estoy ahorita en las páginas 74 de los 3 libros y los 3 hablan de literatura. Ahora bien, comenzamos entonces hablando de literatura como tal. Le vamos a pedir a Ana Mérida que pueda activar su micrófono y que nos lea qué es literatura. Ahí están las diapositivas, ¿qué es literatura? Arte, expresión escrita o hablada. Con este término también se conoce al conjunto de las producciones literarias, por ejemplo, de un país, una lengua o una época. Correcto, gracias, mamita. Es una arte de la expresión escrita o hablada. Con este término también se conoce al conjunto de producciones literarias. Por ejemplo, dice de un país,
una lengua o una época. En este momento nos vamos a trasladar de épocas atrás y también vamos a hablar de nuestra época como tal. Entonces, vamos a hacer un paréntesis por ahí. Necesito que por favor todos me escriban ahí un número 3, si se escucha bien lo que yo estoy hablando. Por favor, un número 3 en el chat, por favor. Gracias. Sí se escucha muy bien. En algunos dispositivos quizás sea la señal de internet la que esté muy baja, entonces la mayoría me está escuchando excelente. Muy bien, sigamos entonces con la clase. Recuerde que esta clase usted la puede encontrar en el canal de YouTube del colegio, entonces si usted no escucha muy bien, puede ir terminando esta clase, el día de mañana la comparto y ustedes pueden volverla a ver. Ok, regresemos a lo que estábamos hablando entonces. Arte de la expresión escrita o hablada. ¿De quién? De todas las personas. Hablamos de cultura, hablamos de país o de una época como tal. Ahora bien, en este caso, vamos a aterrizar a la siguiente diapositiva. Necesito que por favor todos tengamos muy claro qué es la literatura. La literatura es el arte de la expresión escrita o hablada. ¿De quiénes? De los individuos, sea en país, sea en lengua o en una época. Pasamos entonces a la literatura del barroco. En la literatura del barroco, usted encontrará esto en los libros de tercero básico y en el libro de primero básico. Aquí están esas dos definiciones de la literatura del barroco. La literatura del barroco, Fátima, por favor, ayúdanos a leer esta diapositiva de la literatura del barroco. Encienda su micrófono y nos ayuda a leer, por favor. El barroco fue un movimiento artístico y cultural que se desarrolló en Europa y América en los siglos XVI y principios del siglo XVII. Muy bien, 18 y principios del siglo XVIII. Si nos damos cuenta, hablamos de épocas. Y cuando hablamos de épocas, nos vamos a trasladar, vamos a tener nuestra imaginación a lo que fue la antigua Grecia, ¿sí? Yo recuerdo que en clases presenciales, a un grado en específico, hablábamos un poco de Zeus, hablábamos un poco de los dioses que estaban en la antigüedad, que eran mitos que se creaban. Y todo esto fue parte de la historia, y recuerdo también que hablábamos de cómo era que las personas se podían referir a los reyes, a las hijas de los reyes, a las reinas, etc. Esta literatura como tal viene, dice, desde el siglo XVI y principios del siglo XVIII. No quiero que interpretemos mal y pensemos como, bueno, eso ya fue en el siglo XVI, ¿en qué me va a servir ahorita? La literatura, jóvenes, ayuda en todos los aspectos. Desde que usted redacta su nombre como tal, usted está empleando ahí literatura. Y le voy a explicar en un momento por qué. Recopilando toda esta información, entonces sabemos que la literatura, ¿sí?, es arte escrita o hablada. ¿De quién? De un país, de una época como tal. Y entonces la literatura del barroco nos dice que empezó desde el siglo XVI y principios del siglo XVIII. El contexto histórico del barroco está definido por los siguientes acontecimientos: la peste del siglo XVII, la guerra de los 30 años y el siglo de oro español. Ahí ustedes pueden observar una pequeña gráfica.
los cuales eran los teatros o, en este caso, los templos de la cultura grecolatina. Dentro del contexto histórico del barroco, podríamos decir que han sido los acontecimientos que hoy en día siguen siendo reconocidos. Ahora bien, la peste del siglo XVII, como tal, es uno de aquellos brotes que sucedió entre 1596 a 1602, 1605, por ahí, en el centro de España. Quiero que por favor pensemos y nos vayamos imaginando que todo esto fue como que un brote que azotó fuertemente la zona oriental de España. Esto es un contexto, esto es algo que yo le estoy comentando de manera general. La Guerra de los 30 años, al igual que el siglo de oro español. Imagínense entonces que todo esto que pasó en la antigua Grecia, hoy por hoy sigue siendo historia. Imaginémonos de aquí a unos 200 años, por ejemplo, que la historia que estamos pasando hoy en día va a ser historia para todas esas generaciones que nos van a seguir según nuestras generaciones. Muy bien. Hablamos de literatura, hablamos de el barroco y los orígenes del barroco. Ahora bien, nos vamos a situar a la parte del romanticismo. ¿En dónde encontrará esta parte del romanticismo? En el libro de segundo básico, ahí está muy bien explicado la parte del romanticismo, al igual que en el libro de tercero básico. ¿En qué páginas? Está de la 74 a la 79 y de la 84 a la 89. Usted va a tener todo el tiempo posible para estudiar esto en su libro. Ahora bien, el romanticismo. Le voy a suplicar, por favor, a José Mazariegos, que está por ahí, que nos lea. Encienda su micrófono, por favor, José. Y léanos qué es el romanticismo. Tenemos problemas con el audio de José. Le vamos a suplicar, por favor, a Dayana López que nos ayude a leer, por favor, la primera parte del romanticismo de la literatura. Encienda su micrófono, por favor. El romanticismo fue un movimiento cultural y artístico surgido en Alemania hacia finales del siglo XVIII. Su influencia se diseminó rápidamente por toda Europa y América Latina. Su llegada a España fue relativamente tardía y de corta duración, pues prontamente sería relegado por el realismo. Las manifestaciones del movimiento romántico en la península ibérica estuvieron, sin duda, cargadas de una serie de complejidades y contradicciones que lo hacen único como fenómeno cultural si se le compara con el de otros países. Muy bien, la mayoría me va a decir de dónde está leyendo Dayana esto. Eso está en sus libros. En resumen, el romanticismo es un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa, parte de Alemania y América durante el siglo XIX. Ahora bien, agreguémosle algo más al romanticismo. El romanticismo es arte romántico, es una expresión usada para describir una situación que implica un universo romántico, poético o novelístico. El romanticismo hace una generalidad hablando de los géneros literarios. Algunos recordarán cuáles son estos géneros. Los géneros literarios se distribuyen en tres: el género lírico, dramático, épico, narrativo. Estos tres géneros, el primero es lírico. El primero
podríamos decir que habla literalmente de la parte novelística, de lo romántico, de la poesía, de los poemas, etc. Hablamos de una parte épica narrativa, que quiere decir que nos situamos únicamente en la lectura de cuentos o historietas. Y hablamos también de la parte dramática, que más hace referencia a las tragicomedias, comedias o teatro en general. Quiere decir que el romanticismo, el barroco y otros términos que vamos a ver más adelante son palabras utilizadas, podríamos decirlo de esta manera. Son palabras que fueron reformadas, que tienen un significado muy céntrico en nuestro léxico. Ahora bien, me van a hacer favor de ir escribiendo estas palabras. Llevamos la parte romántica del romanticismo, llevamos la parte del barroco y llevamos como tal el término de literatura. Necesito que por favor vaya usted escribiendo estas palabras y al final les voy a decir qué quieren decir de manera general estas palabras. El neoclasicismo. El neoclasicismo, le voy a pedir favor a Esban que pueda leer en su libro la parte del neoclasicismo. El neoclasicismo usted lo va a encontrar en la página número 77 de su libro. Por favor. Señor, ¿se escucha? Sí, se escucha. Lo escuchamos todos. El neoclasicismo. El neoclasicismo fue un movimiento europeo del siglo XVIII que buscaba restaurar e imitar el clasicismo. Se originó en Francia, que fue la nación que ejerció mayor influencia en las ideas filosóficas, el arte y la política, y promovió grandes transformaciones. Influenciado por la Ilustración y el ¿Racionalismo? y el naturalismo francés. El neoclasicismo buscó restablecer los modelos artísticos clásicos caracterizados por su apego a las normas estéticas, su carácter funcional, su claridad estructural y, sobre todo, su pobreza, sencillez y naturalidad libre de ornato. Ok. Esto lo extraje literalmente del libro. Ahora bien, el neoclasicismo como tal, en la antigüedad, se veía reflejado como un movimiento estético, ¿sí? Hoy día lo conocemos como el neoclasicismo. Usted para hablar tenía que tener parte estética para referirse a las personas. Hoy día nos reímos a veces al escuchar a una persona que es muy docta para hablar y que tiene un léxico y un acervo cultural grandísimo. Lo escuchamos, en ocasiones nos reímos, pero no es cuestión de risa, es cuestión de estética al momento que usted va a hablar. Al momento que usted lee un libro cualquiera, usted puede leer el diario, la prensa, los libros que a usted le gusten, usted le va a encontrar un sentido figurado a lo que usted está leyendo por estética a lo que su cerebro, su mente, está trabajando, está procesando y está informando. Ahora bien, llevamos entonces, podríamos decir, 4 palabras nuevas, que es literatura, la parte barroca o el barroco, el romanticismo y el neoclasicismo. Llevamos estas 4 palabras. La palabra del neoclasicismo ya se las hice saber e interpretar qué significa estética como tal de lo que se habla, se escucha o se dice. Ahora bien, necesito que por favor todos prestemos atención a este video. Este video pues se llama, es un escrito del poeta Tomás de Iriarte. Me gusta mucho, este es un
fragmento que es muy conocido, quizá algunos de ustedes lo escucharon o lo leyeron en los libros de preescritura, de lectura de primaria. Entonces vamos a escucharlo y después voy a hacer algunas preguntas. El burro flautista. El burro flautista, de Tomás de Iriarte. Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar pasaba un borrico, por casualidad. Una flauta en ellos halló que un zagal se dejó olvidada, por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido, por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. Dijo el borrico, ¡qué bien sé tocar! Y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. Muy bien, pasamos a la serie de preguntas, siempre de este video que acabamos de ver. Pregunta número 1. Voy a hacerlo al azar. Voy a preguntarle a Antonio Ochoa. Por favor, Antonio, encienda su micrófono y va a contestar esta pregunta. ¿Qué notó en el video? Haciendo referencia siempre a la parte hablada de esta persona que interpretó este poema. ¿Qué notó usted de este video? Antonio. Ok, le vamos a preguntar a Jennifer Zambrano. Por favor, encienda su micrófono, Jennifer Zambrano. Disculpe, señor, el video no lo pude ver tan bien porque se trababa cada ratos, entonces no le entendí nada. Bueno. Ok, voy a preguntarle, gracias Jennifer, perdón, sé la señal del internet, lo siento. Vamos a preguntarle, por favor, a Leslie. Leslie, que está ahí junto con su hermana, que nos pueda responder la pregunta, por favor. ¿Qué notaron de este video? Señor. ¿Sí le escuchamos? Señor. ¿Sí se escucha? Señor, disculpe, es que viera que sí, el video se estaba trabando demasiado. Ah, bueno, está bien, de acuerdo. Voy entonces a la parte de la explicación sobre este video. La parte de este video como tal es una parte artística, estética, figuradamente hablando, de esta persona. Hablamos del burro flautista. En términos generales, se escucha y se lee varias palabras que quizás la mayoría no conozca. Ahora bien, en pocas palabras, podríamos decirle poema escrito por Tomás de Iriarte, ¿sí? Existió en un lenguaje estético, para nada lenguaje coloquial. Algunas palabras ni siquiera las conocemos, ni siquiera sabemos qué significa, pero no se utilizó el lenguaje coloquial. Y lo que quiso dar a entender este poema es que el burro tocó la flauta por casualidad. No era músico ni nada, pero la moraleja que deja esta parte es de que todos alguna vez hacemos cosas bien sin pensar. Lo que realmente importa es intentar. Ahora bien, quise
mostrarles este video, tarda 1 minuto. Si la mayoría no lo pudo ver, pues les voy a enviar el link para que ustedes lo vean, es muy bueno y deja una gran enseñanza. Ahora bien, contesto la siguiente pregunta. ¿Conocemos bien el acervo que ella manifestó? Quiere decir, las palabras que ella utilizó para expresar este poema. Si usted no conoce las palabras como tal que ella utilizó, investíguelas, búsquelas y va a mejorar su acervo cultural. Este video le inspiró a las personas que lo escucharon, quizás a algunos sí, quizás a otros no les interesó, pero está bien porque no todos tenemos la parte figurada del esteticismo al momento de escuchar, al momento de interpretar o procesar las palabras que estamos escuchando. Ahora bien, vamos a hablar de otro punto muy importante que también está en el libro de cada uno de ustedes, que es el modernismo. Para eso le voy a suplicar, por favor, Esban ya participó. A Néstor, por favor, Néstor, ayúdenos a leer la primera parte que está en la diapositiva sobre el modernismo. Por favor. Señor, no sé si entendí bien, pero lo leo de la diapositiva. De la diapositiva, correcto. Ok. Movimiento literario que surge en Hispanoamérica a finales del siglo XIX. Correcto, movimiento literario que surge en Hispanoamérica a finales del siglo XIX. En su libro, ustedes encontrarán ahí parte también de lo que es el modernismo. Si en dado caso, primero o segundo, no lo encuentra, le estoy explicando de una vez para que entonces no tenga dificultad al momento de realizar sus hojas de trabajo. Pero, ¿qué quiere decir el modernismo? ¿O qué características tiene el modernismo? El modernismo busca la importancia de la estética también. Tiene un lenguaje pulcro y muy cuidadoso. Es una corriente multidisciplinaria. Teme al rechazo de la realidad o a la realidad como tal. Es abundante y preciosismo. Tiene una actitud melancólica. Sus poemas son muy musicales y su influencia de la mitología greco-latina es como tal en la parte del modernismo. Hablamos de la parte greco-latina, por favor no se me vayan a confundir ni a dormir. La parte grecolatina tiene mucho que ver con la antigua Grecia. Entonces, por favor, mejoremos nuestro acervo cultural. Hablemos de una mejor manera. No es que usted ya sea universitario o una persona que tenga algunos certificados, podríamos decirlo, que usted pasó por una clase como tal de lenguaje figurado, pero mejore su acervo. Quiero pensar que cada uno de ustedes está buscando nuevas palabras. La mayoría de veces cuando escuchamos a una persona que está hablando y utiliza palabras muy técnicas, en ocasiones decimos, no me interesa lo que él está hablando o lo que ella está diciendo, porque no le entiendo a las palabras que está pronunciando o está diciendo. Ahora bien, es cuestión de usted que se interese en buscar palabras que mejoren su vocabulario. Ahora bien, como tal, sabemos que existe una gran variedad de autores literarios modernistas, vanguardistas como también realistas. ¿Qué quiere decir la palabra modernista? La palabra modernista quiere decir todo aquello que surgió en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, XIX y XX. Ahora bien, la parte vanguardista hace referencia a todos aquellos autores que hoy por hoy siguen siendo reconocidos. Por ejemplo, José Milla, Asunción Silva, podríamos hablar también de José Mártir, podríamos hablar también de algunos autores que aparecen en los libros de ustedes, como Don Quijote de la Mancha. Podríamos hablar también de otros autores
como Andrés Bello, que son autores que surgieron en el tiempo modernista y la parte vanguardista todavía los recuerda. Ahora bien, es necesario que analicemos muy bien la literatura desde los movimientos del siglo XV. Los mitos de la cultura griega son favorecidos hoy en día, son muy subjetivos y debemos darle énfasis para que tengamos un acervo cultural sutil y efectivo. Ahora bien, hablamos de subjetividad. Cuando hablamos de subjetividad quiere decir que el ser humano entiende las palabras desde lo más profundo de sus sentimientos y analiza una, otra y otra vez. Quizá para algunas personas que sean muy subjetivas pueden incluso hasta llorar con lo que están pensando o analizando. Y pueden haber personas que sean muy objetivas, en el caso de cualquiera de los que están participando en esta sala virtual, que puedan entender y puedan expresar algunas palabras y sean muy secas. Digámoslo entre comillas, la palabra seca. Quiere decir de que usted entiende un texto, lo entendió, lo analizó y así quedará. No va más allá la parte del pensamiento o el qué dirá la otra persona. Si usted lo entendió, está bien. Entonces, hay dos tipos de personas, la persona que es muy subjetiva y la persona que es objetiva. Está bien si usted sea objetiva o subjetiva, porque es el pensar de cada uno de ustedes. Ahora bien, les voy a suplicar que por favor todos nos situemos en la página número 74 en los libros, ya sea de primero, segundo, tercero básico. En la página número 74. Todos, por favor. Y entonces nos daremos cuenta, disculpe que yo tenga un poquito aquí de movimiento, solo que yo también tengo los 3 libros y quiero que todos veamos el contenido general. En el libro de primero básico y de segundo, usted encontrará, de primero básico y de tercero, usted encontrará todo el contenido que tenga que ver con la literatura del barroco o literatura como tal. En el de primero, usted encontrará la literatura de la Ilustración. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto es historia, es análisis que usted debe de conocer. En primero y segundo básico, este año comenzamos viendo toda la parte de la conquista. Cómo fue que vino Cristóbal Colón, cómo fue la parte de la Pinta, la Niña y la Santa María, todo eso lo vimos en las clases presenciales. Ahora bien, está en usted que pueda adquirir nuevos conocimientos en el libro. ¿Por qué realicé esta parte del conversatorio literario? Porque necesitamos conocer nuestra cultura, nuestras épocas. Recuerde que la literatura busca como tal reconocer la época, la escritura y el lenguaje figurado, ya sea de un país o de cualquier época que estemos viviendo. Ahora bien, en segundo básico, usted también encontrará ahí la parte de la literatura y el neoclasicismo, que recuérdese que el neoclasicismo habla muy bien sobre la estética. Entonces, les voy a suplicar a los chicos de segundo básico, usted me va a identificar, en esta tarde, tenga un tiempecito para identificar todos aquellos autores que usted ni siquiera sabía que existían. Por ejemplo, segundo básico, hablamos de los autores que son reconocidos del romanticismo. Hablamos de Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Acuña, José Mármol y José Milla Vidaurre. Ahora bien, yo no quiero que usted me vaya a investigar qué hizo, no quiero que me investigue cuántos hijos tuvo, no quiero nada de eso.
quiero que por favor estudien los autores que tiene en el poder de su libro y por favor identifíqueme 3 principios que estos autores tuvieron en su vida y que hoy en Guatemala servirían como ejemplo de esos principios que ellos tuvieron. Por ejemplo, les voy a leer uno por acá. José Mármol, estoy en el libro de segundo básico, fue un poeta y narrador argentino que publicó Amalia, la novela más representativa del romanticismo. La novela se enfocó en el ambiente de violencia y terror que existió en Buenos Aires. De este pequeño concepto que tenemos de José Mármol, usted identifíqueme 3 principios que hoy en día podrían ser ejemplo para Guatemala, o cómo usted lo ve desde su punto de vista con 3 principios de este autor. Ahora bien, paso a los libros de primero básico y también de tercero. En primero básico, en la página 77, usted encontrará igualmente autores que va a ir estudiando. Por ejemplo, Pedro Molina, Simeón Bergaño, Fray Matías de Córdoba y Rafael García Goyena. No tiene que irse al internet. En el libro está parte de la biografía de ellos. Entonces, identifíqueme 3 principios que de igual manera estas personas tuvieron y pueden ser asertivas hoy en día para Guatemala. Paso al libro de tercero básico. En el libro de tercero básico usted también encontrará autores literarios. Por ejemplo, encontrará a Francisco de Quevedo Baltasar en la página 76. Encontrará también a Polifemo y Galatia, y ahí hay algunos poemas que ellos escribieron o algunos escritos que están de ellos. Identifique también 3 principios de ellos y cómo hoy pueden ser accesibles y favorecidos para Guatemala. No le estoy pidiendo que me investigue toda la biografía de ellos. Solamente quiero que por un momento usted viaje a la parte de los siglos XVI, XVII y XVIII y pueda ver qué tan bueno y puro era el lenguaje y la parte, podríamos decir, el perfil de estos autores y que hoy en día quizás deberíamos de tener varios de nosotros. Ahora bien, en las páginas, pues ya tienen una actividad para realizar. En las páginas de la 84 a la 89, de igual manera, hablamos ahí del romanticismo y del realismo. Todo va compaginado. Por favor, estudie muy bien esto. Y entonces, en la parte inferior de las hojas está un pequeño vocabulario. Este le puede ayudar a usted para mejorar algunas palabras. Por ejemplo, hablamos de un yugo. ¿Alguien sabe qué es un yugo? Que pueda encender rápidamente su micrófono. ¿Alguien sabe qué es un yugo? Muy bien, 3, 2, 1. Nadie sabe qué es un yugo. Un yugo es una ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer carga pesada o prisión o atadura. Ahora bien, ¿dónde encontré esta parte de esta palabra? En el libro de Comunicación y Lenguaje. Por favor, esa parte que está en las hojas, en la parte inferior, estúdienlas y mejore su acervo cultural. Ahora bien, tenemos una actividad más para realizar. En los grupos de WhatsApp, terminando esta clase,
enviaré una hoja de trabajo, la cual debe de realizar y enviármela el día lunes por el aula virtual. Para primero básico va una actividad, para segundo también, para tercero básico. Todas las actividades son diferentes y son extraídas del libro que usted tiene en su poder. Por eso, al inicio de la clase, yo le expliqué cuáles eran las páginas, de la 74 a la 79 y de la 84 a la 89. Por favor, estúdielas. Si tiene dudas, háganmelas llegar y entonces yo con mucho gusto le voy a atender sus dudas. Muy bien, entonces ya para ir aterrizando, vamos a preguntarle, por favor, vamos a ver quién está por acá conectado. Le vamos a preguntar a Marta Paola de primero básico. Mencióneme las 4 palabras nuevas que aprendimos el día de hoy. Comienzo yo con la primera, literatura. ¿Cuál es la segunda, Marta? Encienda su micrófono. Literatura literatura del barroco, romanticismo, neoclasicismo y modernismo. Correcto, ya me mencionó las 4. Literatura, modernismo, neoclasicismo, romanticismo, ¿sí? Y literatura del barroco. Ahora bien, explico qué significa cada palabra. La literatura, ¿sí? Voy a dar un concepto breve. La literatura es el arte de la expresión escrita o hablada. Ponga atención porque de repente esto le va a servir en sus hojas de trabajo. Literatura, arte de la expresión escrita o hablada. El neoclasicismo y el modernismo hace referencia como tal a la parte estética hablada o escrita. ¿Sí? Una vez más repito. Neoclasicismo y modernismo hace referencia a la parte estética hablada o escrita. El romanticismo es un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa en el siglo XIX. Con que usted quede claro que el romanticismo es la parte cultural artística, es demasiado. Usted ya aprendió ahí tanto. El romanticismo es una parte cultural artística que surgió en Europa en el siglo XIX. Entonces ahí va a entender parte de la actividad que va a realizar. Ahora bien, termino con la parte del barroco. El barroco es un movimiento cultural artístico que hace referencia como tal a las normas clásicas del Renacimiento. ¿Renacimiento de qué cosa me pueden decir ustedes? Renacimiento de la parte literaria, ¿de acuerdo? Entonces, si quedamos claros en esta parte, usted va a realizar muy bien su tarea. Por ejemplo, en primero básico, usted me tiene que detallar o escribir qué palabras pertenecen a la parte del romanticismo. Recuerde que el romanticismo dice que es una parte cultural artística. Muy bien, entonces voy a hacer referencia a que yo voy a hablar de una manera muy poética, voy a utilizar un lenguaje muy figurado, muy subjetivo, y entonces voy a entender a las hojas de trabajo que voy a realizar. En segundo básico, quizás en su hoja de trabajo puede llegar por ahí que identifique palabras que sean del neoclasicismo, que sean palabras del romanticismo, y entonces usted las puede emplear según las definiciones que le acabo de dar. Para tercero básico, es muy sencilla su hoja de trabajo, que usted me tiene que comparar las partes del modernismo, la parte del romanticismo, la parte del barroco y la parte de la literatura.
Por favor, chicos, estoy tratando de integrar sus clases y ver de qué manera podemos ayudar a los 3 grados y que todos vayan guiados de una manera diferente. Ahora bien, les voy a suplicar que por favor el día lunes envíen ustedes esa hoja de trabajo resuelta por la plataforma en el aula virtual. Y que por favor también realice las hojas de trabajo que están en la página 74 a la 79. Obviamente no son 5 hojas las hojas de trabajo, solamente es 1 o 2 según las hojas que usted tiene ahí. Entonces, bueno, yo creo que antes de finalizar la clase es bueno hacerles llegar una invitación para que usted pueda adquirir nuevas palabras y las pueda aplicar de una manera efectiva. Platique con sus papás. Yo sé que la mayoría de ustedes tienen a papás que están estudiando en la universidad, que trabajan y que saben demasiadas palabras que a ustedes les pueden ayudar. Les voy a suplicar de una manera muy especial también, que si usted está trabajando su libro de comunicación y lenguaje, por favor escríbame. Yo estoy dispuesta a ayudarle en cualquier duda que usted tenga. Por favor, les hago la cordial invitación para que puedan realizar sus hojas de trabajo individualmente. Sean celosos, porque necesito ver qué tanto estamos aprendiendo y cómo nuestro cerebro está procesando toda la información que tenemos. De verdad, me dio muchísimo gusto verles, aunque sea por unos pequeños segundos, las caras de todos ustedes y saber que de verdad estamos haciendo lo mejor que nosotros podamos y necesitamos que usted aprenda cosas totalmente diferentes. Escríbame si usted tiene dudas, con todo el mayor de los gustos y educadamente yo le puedo responder algunas preguntas que usted tenga. También le voy a suplicar que por favor algunas personas están enviando las actividades que están realizando por medio del aula virtual. Les voy a suplicar que a las personas que les he estado escribiendo algunas mejoras que usted tiene que hacer en sus tareas, pueda reenviármelas, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, usted ve cuánto está avanzando y yo también observo cuánto usted está aprendiendo. Entonces, bueno, voy a hacer una autoevaluación para todos ustedes y voy a comenzar con primero básico. Vamos a preguntarle, por favor, a primero básico, ya le pregunté a Marta, le vamos a preguntar a Esmeralda, por favor, que nos diga ¿qué aprendió usted entonces de la parte del modernismo? ¿Qué es el modernismo para usted? Vamos a suplicarle que encienda su micrófono, ahí estamos. El modernismo es un movimiento literario que surge en Hispanoamérica a finales del siglo XIX. ¿Pero que hace referencia a qué, como tal? Recuerda que el modernismo y el neoclasicismo hace referencia a una palabra como tal. Está perfecto lo que usted me dijo, en el siglo que surgió está perfecto, pero el modernismo como tal hace referencia al movimiento estético literario de la escritura y de la parte hablada. Gracias, Esmeralda, es muy buen aporte. Y le voy a suplicar, por favor, a Dulce Orozco, primero básico. Voy a terminar con primero básico y paso a segundo y a tercero. Que pueda encender su micrófono y pueda explicarme, por favor, qué aprendió sobre el término de la parte barroca o el barroco. El barroco es el renacimiento de la parte literaria. Correcto, excelente. Ahí está en resumen y muy bien contestado qué es el barroco. Es el renacimiento de la parte literaria. Paso a segundo básico. Gracias, chicos. Paso a segundo básico y le voy a preguntar a Ana.
y luego se va a preparar a Fátima para la pregunta que le voy a hacer. Ana, por favor, ¿usted puede explicarme qué siglos son los que debemos de estudiar en toda la parte de la literatura? Quiere decir, ¿desde qué siglo inició toda esta parte del barroco, del romanticismo, la parte del modernismo y el neoclasicismo? ¿Puede darme por lo menos 3 siglos los cuales estudiamos el día de hoy? Pues el siglo XIX, el siglo XVII y el siglo XVIII. Correcto. Excelente, ahí estamos muy bien. Gracias por su respuesta, está muy bien. Y le voy a preguntar a Mariana. Por favor, Mariana, ¿usted podría explicarme qué es la literatura? Así, resumidamente, ¿qué es literatura? Le vamos a suplicar a Mariana que encienda su micrófono, por favor. Ok, vamos a pasar con Hilary por el factor tiempo. Ahí está, ya está Mariana, ya está con nosotros. Literatura. ¿Qué es literatura, mija? No sé si me escuchan. La escuchamos perfectamente. Ahorita. A principios hablamos de la parte literaria. ¿Qué es la literatura? La literatura es es una expresión escrita. Es una expresión. ¿Ah? Es una expresión escrita o hablada. Excelente. Usted me mencionaba la parte escrita y le digo ahora, también está hablada. Recuerden que la literatura es una expresión escrita o hablada de un país como tal, de personas o de una época como tal. Gracias, Mariana, por su respuesta. Y para finalizar, le voy a preguntar a Hilary Galvez, de tercero básico. Ok. Hilary, por favor, usted podría responderme la siguiente pregunta. Toda esta parte de la literatura, de la parte barroca, del neoclasicismo, del romanticismo, hoy en día sigue siendo considerada parte de nuestro vocabulario. Pues la mayoría yo creo que no, señor. O bueno, tal vez sí. No sé. Bueno, algunos términos, como por ejemplo, no podemos decir, hoy voy a hablar muy neoclasicista, porque no empleamos estas palabras, pero las seguimos utilizando. Recuerde que el neoclasicismo, el modernismo, hace referencia a la parte estética de la parte escrita o hablada. Y también la parte del romanticismo lo seguimos empleando a través de poemas, a través de la poesía escrita, a través de la poesía oral, y estas siguen siendo empleadas. Tal vez no en las palabras como tal que las estamos escuchando, pero sí siguen siendo empleadas. Bueno, yo le llamé conversatorio porque quería que todos pues pudiéramos participar. Ahora bien, tenemos entonces 2 actividades. En los libros, primero, segundo y tercero, encontrarán ustedes a los autores que están allí en esas páginas. Entonces, por favor, les voy a suplicar, sepa identificar muy bien estos 3 principios de estos autores y adecúelos muy bien cómo serían funcional
para Guatemala en estos últimos días. Y también tienen actividad, la cual voy a enviar. Terminando esta reunión, van a tenerlas en su WhatsApp. Entonces, por favor, recuerden, el día lunes voy a estar recibiendo estas hojas de trabajo. Entonces, qué bueno saludarles, qué bueno aportar un poco más acerca de la literatura. Hoy no vimos oraciones, hoy no vimos cómo conjugar palabras, hoy no vimos la parte de la separación de palabras, pero tuvimos una tarde muy amena en cuestión de un conversatorio literario. Qué bueno saludarles, qué bueno escucharles y qué bueno que aprendieron muchas cosas, porque según lo que ustedes contestaron estuvo muy asertivo. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de que finalicemos esta sala virtual. Puede levantar la mano o puede escribir en el chat. ¿No? Muy bien. Entonces, pues vamos a terminar esta reunión manifestándonos a través de un 7, que es señal que todos estamos terminando la reunión. Y entonces les voy a suplicar que por favor podamos escribir por ahí 7 para que yo identifique que todos estuvieron al inicio y al final de la clase. Entonces, muy bien, ahí estoy viendo todos los 7 de cada uno de ustedes. Está muy bien. Gracias por haberse conectado a la reunión, esta reunión virtual. Yo creo que aprendimos mucho. Y lo que vamos a seguir aprendiendo es en cuanto a estos autores que usted va a buscar en su libro. Un fuerte abrazo, siga estudiando, siga leyendo, porque la persona que no lee no tiene tema de conversación con ninguna persona. Y si tiene tema de conversación, sepa que alguna palabra le van a decir en mentira y usted se la va a creer, pero porque no lee. Entonces, por favor, lea, qué bueno verles. Un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima clase.